En la era moderna, los críticos de la Biblia han negado lo que la Biblia dice. La existencia de personas, lugares y eventos que la Biblia menciona. Y dicen que no sucedió. Y luego de repente, del polvo de la tierra, surge el hallazgo de evidencia antigua que prueba que lo que la Biblia decía era de hecho verdad. Arqueólogos israelíes han descubierto una inscripción de 3100 años de antigüedad de la época de los jueces bíblicos en una excavación. Estaba en un pozo de almacenamiento, cavado en el suelo con piedras, y dijeron que lo más emocionante de esto es que descubrieron una inscripción de la época de los jueces. Ahora bien, nunca habían tenido una inscripción de la época de los jueces. Una inscripción, es decir, una palabra. Había algunas letras dispersas, nunca. Esta es la primera vez en la historia, y así, de hecho, forma una palabra de la época de los jueces. Y ese solo hecho es gigantesco. Pero ¿cuál es la palabra? La palabra es un nombre. Y el nombre es el nombre Jerubbaal o Jerubbaal. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Los arqueólogos dijeron, escuchen, ya saben, nunca tuvimos un nombre de este periodo. El libro de los jueces nos habla de un hombre llamado Jerubbaal. O Jerubbaal, y también es conocido como Gedeón. Ahora, el nombre Jerubbaal no es común, no era común. Es el único que conocemos que era Gedeón. Porque fue llamado así por lo que hizo cuando derribó el altar de Baal. Y de hecho, el domingo me siento impulsado a decir algo sobre eso. Que esto se vincula con donde estamos ahora, con los dioses de este mundo. Pero él aplastó el altar. Fue llamado Jerubbaal. Desde ese momento. En el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Los grandes hombres y mujeres de Dios. Y cerca del final da una lista y dice esto. ¿Y qué más diré? No tengo tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada. El primero mencionado, Gedeón. Y ahora, después de 3000 años, este nombre aparece. Gedeón, quien lideró un ejército de 300 personas contra un campamento de miles y miles sin armas, solo un shofar y una vasija de barro. Gedeón fue uno de los grandes héroes de la Biblia, pero no comenzó como un gran héroe de la Biblia, ni siquiera comenzó con fe, ni siquiera comenzó siendo grande. Comenzó asustado, dudando, incrédulo, cínico, todo lo que no es bueno. Y lo que siempre me impresiona de la historia de Gedeón es algo que sucede al principio. Y voy a leerlo. Podrían, si tienen Jueces 6, ábranlo, pero no tienen que hacerlo. Aquí está, Jueces 6, versículo 11. Entonces el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, que estaba en Ofra, no la Opra que conocemos, que pertenecía a Joás el abiezerita y su hijo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para salvarlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces Gedeón dijo, no, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué? ¿Dónde están todos sus milagros de los que nos hablaron nuestros padres diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, entregándonos a Madián. Esta es una respuesta muy judía. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta fuerza tuya y salva a Israel de la mano de Madián. ¿No te he enviado yo? Pero él le dijo, oh Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? He aquí, mi familia es la menor de Manasés. Soy el más joven de la casa de mi padre. Sin embargo, el Señor le dijo, ciertamente estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Así que un ángel se le aparece a Gedeón, le da un encargo y una misión. Gedeón no lo cree. El ángel dice, Señor está contigo. Gedeón responde, no creo que lo esté. ¿Dónde están todos los milagros? ¿Dónde está esto? El Señor dice, yo te envié. Gedeón dice, ¿cómo puedo hacer esto? Soy el menor. No son exactamente las palabras de un héroe de la fe. Pero lo que me llama la atención es el principio. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo. Y luego dice en hebreo, Gibor he Hayil. Gibor he Hayil. Gibor. ¿qué significa? Gran palabra. Usada en Isaías 9:10. Dice, porque un niño nos es nacido. Su nombre será el Gibor. Él será el Dios fuerte. Gibor significa poderoso, valiente, guerrero, potente, héroe, gigante, excelente y campeón. Así que el ángel le está diciendo todo esto a Gedeón. Él no se merece esto.
Y la siguiente palabra, Ejashil, significa también poderoso, fuerte, potente. Así que es algo doble. Salve, oh héroe poderoso, oh campeón potente, fuerte y valiente. Vaya, Gedeón es todo menos fuerte y es todo menos poderoso o valiente. Y no es un campeón, pero el ángel lo saluda. ¿Por qué hizo eso el ángel? ¿Estaba mintiendo? Los ángeles de Dios no mienten. No complacen a la gente. Entonces, ¿cómo pudo decir que Gedeón era un guerrero valiente, campeón gigante? ¿Cómo podía ser verdad cuando no lo era? De hecho, la respuesta de Gedeón prueba que no es verdad. Sin embargo, es verdad. El ángel no hablaba de cómo parecía, sino de lo que era verdad en los propósitos de Dios. El ángel hablaba de cuáles eran los propósitos de Dios para Gedeón y lo que se manifestaría con el tiempo. Él está hablando, parecía como si fuera falso, pero si lees Hebreos, claramente se hizo realidad. Los grandes héroes de Israel, pero el ángel lo dijo antes de que sucediera. El llamado de Gedeón comienza con esas palabras: Dios está contigo, oh Gibor, gran y valiente campeón de Dios. Dios habla de lo que no es como si fuera. Dios usa, dice, lo que no es para anular lo que es. Este es el comienzo. Así que es el llamado del llamado. El llamado sigue, pero es el llamado. Así que no fue solo que Gedeón fue llamado a hacer algo grande. Fue llamado a convertirse en algo grande, porque solo alguien que es grande puede hacer lo que Gedeón es llamado a hacer. En otras palabras, hay una paradoja aquí, porque para hacer lo que es grande, tienes que ser grande. Piénsalo. Muy pronto el mundo celebrará las Olimpiadas. Cuando un competidor olímpico gana una carrera, se convierte en campeón, ¿verdad? Pero Gedeón es llamado campeón antes de hacer nada. Creemos que es la victoria la que hace al campeón, pero según el ángel es el campeón el que hace la victoria. ¿Es antes de ganar que tienes que convertirte en el campeón? ¿Es antes de ver cualquier razón para ser victorioso que te vuelves victorioso por Dios? Pensamos, ya sabes, si obtengo la victoria, soy victorioso. No, no en Dios. En Dios primero te vuelves victorioso, luego tienes la victoria. El llamado que Dios tiene para ustedes está por encima de ustedes, de mí, de ti y de dónde estás, tal como estaba por encima de Gedeón. Pero el llamado que Dios tiene para tu vida es para la persona que debías ser. Nacido para ser. Y en lo que te convertirás, te estás convirtiendo. Tu llamado, el llamado de tu vida está hecho para un campeón de Dios. Esto no son eslóganes. Esto es lo que la Biblia dice aquí. La única forma en que pasará es que primero seas un campeón antes de la victoria. Ten el corazón y la actitud de un campeón de Dios. Y entonces tendrás la victoria. ¿Cómo te vuelves valiente antes de hacer algo que fuera valiente? ¿Cómo te vuelves un campeón antes de ganar algo? ¿Cómo te vuelves un ganador antes de ganar algo? De la misma manera que lo hizo Gedeón. Él no había hecho nada en absoluto. Ninguna señal de victoria alguna. Sin embargo, Dios lo llamó así. Esa era su identidad. Tenía que aceptarlo por fe. La fe no es solo una doctrina de Dios. No es solo creer en la bondad de Dios, que lo es, sino también creer en lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando Gedeón lo escuchó, discutió con ello. No es inteligente discutir con un ángel, para empezar. Pero nosotros hacemos lo mismo. No nos sentimos victoriosos. No nos sentimos como un campeón. No nos sentimos poderosos. No nos sentimos valientes. Podemos sentir todo lo contrario. Puedes sentirte avergonzado y culpable, débil, incapaz y que fallas. Gedeón discutió con el ángel. Nosotros discutimos con Dios sobre esto. Decimos, Señor, no veo señal de victoria, santidad o rectitud. Mira mi historial, no concuerda. Pero ahí es donde debes olvidar tu historial y elegir lo que Dios ha dicho. Porque tu llamado, al igual que tu salvación, no se basa en ti. Se basa en Él. Y cada victoria que tienes no se basa en ti. Se basa en Él. Tu llamado no se ajusta a quién eres. Quien eres debe ajustarse al llamado que Dios te dio. Te conviertes. Es el manto, te conviertes. Te elevas a Él, no basado en ti. Y eso es algo grandioso. No tienes que estar limitado por ti. No tienes que limitarte por quién eres o quién pensabas que eras. No tienes que estar limitado por nada del pasado. No se trata de eso. El llamado no tiene nada que ver con eso. Es de Dios. Tienes que elegir. No voy a vivir de lo que he sido. No voy a vivir de lo que es. Viviré de lo que Dios dijo y en lo que me convertiré porque Dios lo dijo. Voy a aceptarlo, aunque no lo merezca. Gloria a Dios. Voy a creerlo, aunque no vea ninguna señal de ello. Aunque nunca lo haya vivido, voy a vivirlo. Dios le habló a Gedeón a través del ángel y le dijo, Dios está contigo, oh valiente guerrero.
Podrías decir, bueno, ya sabes, Dios nunca me envió un ángel. Él nunca me dijo eso. Oh, sí, lo ha hecho. Lo dijo a través de esto. No menos de lo que le dijo a Gedeón. No menos Dios que lo que le dijo a Gedeón. Es tan santo como cualquier palabra de cualquier ángel. En esto Dios dice, tú eres santo. Tú dices, no, no lo soy, no importa, no significa nada. Dios dijo, tú eres santo. Por la sangre del Mesías, ahora eres santo. Dios dice que eres elegido. Dios dice que eres de la realeza. Actúa como tal. Dios dice que eres la justicia de Dios. Vaya. Dios dice que eres amado. No luches contra eso. No lo hagas. No importa lo que ellos hicieron. Todo lo que importa es lo que Él dijo. Créelo. Libérate con ello. Elévate a ello. Porque Dios te dice, yo estoy contigo y contigo y contigo y contigo. Gibor. Gibor. Eres valiente. En mí eres poderoso. Eres un campeón. Eres valiente. Eres más que un vencedor. Si lo crees, así será. Y verás la victoria. Y yo estaré contigo. Ahora levántate en tu llamado y ve y derrota a Madián. Amen. En la era moderna, los críticos de la Biblia han negado lo que la Biblia dice. La existencia de personas, lugares y eventos que la Biblia menciona, y dicen que no sucedió. Y luego, de repente, del polvo de la tierra, surge el descubrimiento de evidencia antigua que prueba que lo que la Biblia decía era, de hecho, cierto. Dijeron que eso pasó con David. Luego ellos dijeron que David no existió. Luego aparece David. A partir de ahí, luego aparece Ezequías, Caifás, Baruch, todos, simplemente uno tras otro. Ahora esta semana volvió a suceder. Las piedras clamaron. Nunca se había encontrado en Israel ninguna inscripción de palabra inteligible de los días del libro de los jueces hasta esta semana. Arqueólogos israelíes descubrieron una inscripción de más de 3,000 años del libro de los jueces. Una palabra completa por primera vez en la historia. Eso por sí solo es gigantesco. Las letras eran Yud, Resh, Ayin, Bet, Lamed. No solo forma una palabra, sino que es un nombre. El nombre que forma es Jerubbaal. Ahora, ¿qué es eso? En el libro de los jueces, y pueden abrirlo si tienen sus Biblias, en el 6, habla de un hombre, a quien llaman Jerubbaal, traducido como Jerobbaal. Nosotros lo conocemos como Gedeón. El nombre de Gedeón después de 3,000 años. Ahora, el asunto es ese nombre, lo llamaban Jerobbaal o Jerubbaal. Eso también, no es un nombre común. Fue un nombre que se le dio por algo que sucedió en su vida. Así que hay una gran probabilidad de que se trate de que sea Gedeón. Y Gedeón fue el héroe de la Biblia, quien contra todo pronóstico, con solo 300 hombres, contra miles de Madián, sin carros, ni caballos, ni espadas, ni lanzas. Nada más que un shofar y una vasija de barro con una antorcha dentro. Y fe en Dios. Él liberó a Israel. En los planes del Señor, tras 3,000 años desde el tiempo de los jueces, surge el nombre Jerubbaal, Jerobbaal, en el año 2021. ¿Podría haber un mensaje en eso? Tal vez incluso para nosotros y para un tiempo como este. ¿Cuál es el significado del nombre Jerubbaal, Jerobbaal? De nuevo, está ligado a un hombre. Y no solo a un hombre, sino a un evento específico registrado en el libro de los jueces capítulo 6, versículo 24. Escuchen, entonces Gedeón edificó un altar. Edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Shalom. Hasta el día de hoy todavía está en Ofra de los abiezeritas. Esa misma noche el Señor le dijo, toma el buey de tu padre y un segundo buey de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la imagen de acera que está junto a él. Ese es un poste que también se usaba para adorar. Y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de esta fortaleza de la manera debida. Y toma el segundo buey y ofrece un holocausto con la madera de la imagen de acera que cortaste. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, porque temía hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Muy bien. Para entender la importancia de esto, hay que entender el contexto.
El relato comienza así. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. El poder de Madián prevaleció. Los israelitas son oprimidos por Madián. No por culpa de los madianitas, sino por ellos mismos. Se apartaron de Dios, dice la Biblia, y se vuelve más específico. Versículo 10, y les dije, dice el Señor, yo soy el Señor su Dios, no temerán al Dios de los amorreos en cuya tierra viven, pero no me han obedecido. No temerán a los dioses de los amorreos. Ahora, la palabra para temor ahí es la palabra hebrea yire. Inténtenlo. Yirek significa reverenciar. Puede ser parte de la adoración. También significa temer, como tener miedo. Cuando temes a algo, lo estás reverenciando. Entonces, ¿qué le pide Dios a Gedeón que haga? Derribar el altar de Baal, el dios de la tierra, y el poste de Acera, una de las principales diosas de la tierra. Ellos han reverenciado y temido a los dioses. Si vas a ser libre, tienes que derribar el altar de esos dioses. Interesante. Él dice, derríbalo, córtalo. ¿Saben qué significa el nombre Gedeón? Gidón significa el que corta. Dios está planeando una victoria para Gedeón. Y todo esto, pero hay algo que Gedeón tiene que hacer primero. Antes de la batalla, antes de la victoria, él tiene que derribar el altar de los dioses. Está escrito que Dios siempre nos guía a la victoria. Dios tiene la victoria. Su voluntad para tu vida es la victoria. Vida victoriosa. Situación, tu problema. La victoria es su voluntad. Pero puede haber algo que lo impida. Puede haber un altar de Baal o un poste de Acera. Algo que no es la voluntad de Dios en tu vida. Un pecado, un hábito, una actitud, un camino, una cosa, una fortaleza. No es que Dios no te ame o no te haya elegido. Lo ha hecho. Pero el altar estorbará los propósitos de Dios que Él tiene para tu vida. Estorbará la victoria que Él tiene para tu vida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el pecado? ¿Vale la pena ese hábito? Perdiendo todo lo mejor que Dios tiene para ti. Perdiendo la victoria, el avance, la libertad. Tenían un altar de Baal. Un altar es algo en lo que das, pones sacrificios. Se volvieron a dioses ajenos y sin embargo todos los dioses tenían altares. Los dioses requerían sacrificios. Cuando sirves a otros dioses, cuando sirves al pecado, cuando transiges con lo que no es Dios, terminarás sacrificando a ese Dios. Cuando la gente de la ciudad se levantó temprano, sigue el versículo 28, por la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y la acera que estaba junto a él fue cortada por Gedeón. Ahí el segundo toro había sido ofrecido en el altar que se había construido. Así que se dijeron unos a otros, ¿quién hizo esto? Me acaba de llegar ahora. Están diciendo, ¿quién hizo esto? El nombre de Gedeón significa el que corta. Y buscaron e inquirieron y dijeron, es Gedeón. El hijo de Joás hizo esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y de hecho ha cortado la acera que estaba junto a él. Esto es asombroso. Son israelitas los que hablan. En lugar de regocijarse de que el altar haya sido derribado y celebrar al que lo hizo, dicen que debe morir. Esta es la nación que fue consagrada a Dios por Dios, a la que se le dijo que se alejara de los dioses de las naciones. Comenzaron a abrirse a Baal. Oye, tolerancia, todo se vale. Ahora buscan matar a la persona que derribó su altar. Ahora están sirviendo a Baal. Pero Joás, el padre de Gedeón, quien tenía el altar, se levantó y dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Salvarán ustedes a Baal? Él dice, ¿de verdad están luchando por Baal? No sabemos por qué permitió ese altar, pero dice, ¿de verdad están luchando por Baal? ¿De verdad están tratando de salvarlo? Y luego dice esto, escuchen. Si Baal es un dios que contienda por sí mismo, que luche por sí mismo, ya que alguien, no sé quién, alguien ha derribado su altar. Joás dice que si Baal es realmente Dios, no tienen que hacer nada, que Baal contienda. Ahora miren el siguiente versículo. Por tanto, aquel día, escuchen esto, miren el versículo, aquí está. Lo llamó a Gedeón Jerobaal. Es decir, que Baal contienda contra él, porque él derribó su altar. Y ese es el misterio tras esta palabra que ha surgido después de 3000 años. Ese mismo nombre, que Baal, significa que Baal contienda contra él. Que Baal contienda contra Gedeón. Que lo haga. Su nombre es un llamado. Adelante, Baal. Eso es lo que es.
Sería como si alguien se llamara que Zeus contienda, que derribe a este, que lo haga. Es un desafío. Se convierte en el nombre de este héroe de Dios. Y después de ese evento, Gedeón sale victorioso. Jerobbaal es el nombre que ahora ha surgido en Israel después de 3000 años. Revela algo. Ustedes que son de Dios están en una guerra. El mismo nombre de Gedeón no pudo escapar de él. Su propio nombre tiene a Baal en él. Están en una guerra, y si no pelean esa guerra, si no pelean la guerra en la que están, no la van a ganar. Tienen que pelear, pero el punto es que si pelean en Dios, van a ganar. Esa es la garantía. Peleen contra su Baal, esa es la cuestión. No vivan con eso. Peleen contra Baal. Y ese nombre surgiendo ahora, después de 3000 años. ¿Por qué? ¿Podría haber algún significado? ¿Podría haber algo profético en esto? Es el nombre de aquel que lucha contra los dioses. Hay un ámbito profético aquí. Verán, vivimos en una época y una cultura que se parece mucho a la de Gedeón en su tiempo. Una nación, una cultura que antes conocía a Dios, ahora no conoce a Dios. Una nación que antes decía que Baal estaba mal, ahora celebra a Baal. Ahora adora a Baal. Ahora sacrifica a Baal. Y al igual que con Gedeón, como allí, dice que si vas contra Baal, si vas contra nuestros nuevos dioses, si les faltas al respeto, si los derribas, si hablas contra ellos, tú eres el enemigo. Deben ser cancelados y silenciados. Deben ser castigados, ya ven. Este es el efecto de los principados, los dioses. Y oren por mí porque esto se vincula al libro que no he podido escribir por la guerra espiritual, pero oren. Una cultura que Estados Unidos empieza tolerando a Baal, ahora es sierva de Baal, contra Dios, contra su pueblo, y busca silenciar el evangelio, cancelarlos, y el enemigo está en ello, tratando de intimidarlos, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, igual que los hombres de Joás, los hombres de allá. Justo esta semana, ya saben, lo que estamos haciendo, estamos tomando niños y alterándolos quirúrgicamente. ¿Es eso locura? Y hay un libro que se escribió llamado Daño Irreversible, que es un libro que dice médicamente que esto no es bueno, esto está mal, esto los está matando, esto está mal. Y el asunto es que hay una asociación de libros, la principal asociación de libros de Estados Unidos, recomienda libros a bibliotecas y tenían ese en la lista. Y recibieron una reacción violenta por ello. Y así que esta semana emitieron una disculpa humillante, diciendo, sentimos mucho haber tenido este libro ahí. Ellos dijeron, nosotros una disculpa no es suficiente. Vamos a arrepentirnos de esto. Por haberlos ofendido con un libro que simplemente está diciendo que esto no es bueno. Y dice que dijeron que el tener esto en la lista era violencia. Violencia. Alterar quirúrgicamente a los niños es violencia. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Estos son los días de Baal. Estos son los días de los dioses. Y ahora el nombre Jerobbaal surge de Israel. El nombre de Gedeón después de 2000 años, 3000 años. Porque en este día, en esta época, Dios está llamando a su pueblo, a ustedes, a levantarse como Gedeón. Él nos está llamando a ser Jerobbaal. Él nos está llamando a ser una generación Jerobbaal, un pueblo Jerobbaal, y que tú seas una persona Jerobbaal y vivas una vida Jerobbaal. A levantarse contra su miedo, levantarse contra sus dudas, levantarse contra cualquier compromiso y el pecado que tan fácilmente enreda y tomar su posición contra Baal. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido, y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.